¿Cuántos de ustedes alguna vez ha dicho, ya tengo que empezar a comer más saludable? ¿Cuántos de ustedes ese fue su propósito de año nuevo? Levante su mano. Varios. Nos encanta la idea de sentirnos con más energía, nos encanta la idea de bajar unos kilitos de peso, nos encanta la idea de cuidarnos mejor para sentirnos mejor. Y hablamos de comer más sano, hablamos de cocinar en casa, de dejar la comida chatarra, pero luego llega el viernes por la noche, ¿sí o no? Y el cansancio, el trabajo nos agota y nadie tiene ganas de cocinar. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos pidiendo pizza, tacos, hamburguesas, comida rápida, solo por hoy, ¿sí o no? Y saben, el problema no es que no sepamos lo que es bueno para nosotros. El problema es que comer bien requiere planificación, constancia y muchas de las veces requiere sacrificio. Hay que ir al supermercado con intención, hay que cocinar, hay que lavar platos y decir no a lo más fácil. Y aunque nos encanta la idea de una vida saludable, muchas veces no estamos dispuestos a comprometernos con el proceso. Y la realidad es que queremos sentirnos bien sin cambiar nuestros hábitos. Y sabe, yo creo que así es como muchas personas viven su relación con la iglesia y con Dios. Nos encanta esta idea de tener una fe fuerte, de tener paz en medio de las tormentas, tener propósito y una dirección clara. Queremos que nuestra experiencia con Dios nos llene el corazón, pero muchas veces el cansancio, las dificultades y el peso de la vida nos hacen dudar si podemos realmente comprometernos con Dios. ¿Sabe usted que en promedio muchos adultos que dicen creer en Dios solo van a la iglesia 1.6 veces al mes? Eso quiere decir que hay muchas personas que aman a Dios, que se llaman creyentes, pero que pasan más tiempo desconectados de la comunidad de Dios que conectados. Y no es porque no quieran a Dios, ni porque no crean en Él, sino porque muchas veces queremos los beneficios de una vida espiritual sin el ritmo ni el compromiso que esa vida requiere. Y sabe, vivimos en una cultura de consumo rápido, de opciones fáciles. Queremos paz, pero sin oración. Queremos dirección, pero sin buscar a Dios en el día a día. Queremos comunidad, pero sin involucrarnos realmente en ella. Queremos que Dios transforme nuestros corazones, pero solo es cuando conveniente para nosotros. Queremos tener una fe que nos sostenga en los momentos difíciles, pero que no nos pida demasiado cuando la vida está cómoda. En otras palabras, queremos una fe fuerte con una asistencia ocasional. Queremos una relación profunda con Dios, pero con un compromiso superficial. Y la vida cristiana, mis hermanos, no funciona como consumo rápido. Requiere tiempo, constancia y participación activa en la iglesia, en la oración, la palabra y el servicio. Y escuche bien, así como no podemos mantener nuestro cuerpo sano comiendo bien solamente una vez a la semana, tampoco podemos tener una vida espiritual firme y profunda si solo nos conectamos con Dios y con su iglesia de vez en cuando. Las buenas noticias es que hay esperanza, porque Dios no nos deja solos en esto. Dios nos invita a caminar juntos, a crecer paso a paso y a descubrir que cuando nos comprometemos, escuche bien, nuestra fe se vuelve una fuerza que nos sostiene en lo difícil y nos da gozo en lo cotidiano. Y en las últimas semanas hemos estado mirando una imagen de la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo no era una iglesia perfecta, pero sí era una iglesia viva. Era una comunidad formada por personas reales, con luchas reales, pero que experimentaban un gozo y un asombro que nacían desde lo más profundo del alma. La adoración para ellos no era simplemente un evento más en la agenda, era la respuesta natural a lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Y esa iglesia
no se distinguía por tenerlo todo resuelto, sino por caminar juntos con un compromiso sincero y constante. Y entonces al observarla, entendemos algo muy importante. Y escucha bien, Dios diseñó la iglesia como un regalo para su pueblo. No solo para informarnos, sino para transformarnos. Es en la comunidad donde aprendemos a amar cuando es difícil, a perdonar cuando duele, a servir cuando estamos cansados, a crecer cuando no sabemos cómo hacerlo solos. Porque Dios usa a otras personas, y sí, personas imperfectas, para afirmar nuestra fe y para moldear nuestro carácter. Ahora bien, este tipo de vida en comunidad no sucede por accidente. Se requiere intención, se requiere constancia, requiere decidir una y otra vez que nuestra vida espiritual no es algo que atendemos solo cuando nos queda tiempo, sino que es una prioridad que nos sostiene en medio de la vida. Como puede ver, no podemos esperar una vida llena de gozo, de asombro y adoración si solo nos alimentamos espiritualmente de vez en cuando. Y no es porque Dios sea exigente, sino porque nuestras almas necesitan más momentos para mantenerse firmes. Y es por eso que nosotros como iglesia deseamos ser una iglesia bíblica. Así que hoy quiero invitarlos a que miremos juntos cómo las Escrituras describen la iglesia específicamente en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y hacernos una pregunta que no busca señalar, sino despertar esperanza. Y la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estamos viviendo como la iglesia que Dios quiere? Y este pasaje nos ofrece una imagen clara y poderosa. Una comunidad marcada por la fe, por el amor, por la unidad y una profunda obra del Espíritu Santo. De manera que mi llamado hoy es que nos animemos a acercarnos más a esa realidad. Que no nos conformemos con versiones reducidas o con versiones cómodas de lo que significa ser iglesia, sino que permitamos que Dios forme en nosotros una comunidad auténtica, que transforme nuestras vidas y bendiga a quienes nos rodean. Así que si tiene su Biblia, lo invito a abrirla conmigo y leer juntos Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Mira lo que dice. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La iglesia del primer siglo glorificaba a Dios, exaltaba a Cristo y vivía empoderada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros queremos hoy. Pero sabe que no sucede por accidente, no sucede automáticamente. Requiere un compromiso genuino, profundo y constante de cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Ahora bien, cuando el texto dice los creyentes, nos recuerda algo poderoso que el pastor Chuy compartió la semana pasada, que ese día más de 3,000 personas pusieron su fe en Cristo Jesús. Los creyentes incluyen entonces tanto a los 120 que habían estado orando fervientemente por el Espíritu Santo, como a estos miles de personas que recibieron a Jesús ese día. De manera que estamos hablando de una comunidad grande, diversa y llena de fe. El texto dice que los creyentes se dedicaban. Dedicarse no es algo pasajero, dedicarse no es algo superficial, es una entrega continua, constante, firme e impecable.
No aflojaban ni un solo momento. Y esa dedicación definía a estas miles de personas. No era un grupo pequeño de fanáticos, sino una iglesia completa, comprometida con el propósito de Dios. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos visto esta escena, cuando vamos manejando. Una calle está en construcción y vemos a una persona escarbando, mientras 4 miran sin mover ni un solo dedo. ¿Sí o no? Y mis hermanos, así no puede funcionar la iglesia. No podemos ser solamente espectadores. Si queremos una iglesia bíblica, necesitamos ser gente comprometida, dispuesta a vivir la enseñanza, a valorar la comunión, a participar del partimiento del pan y a orar sin cesar. Y escuche bien, cada uno de nosotros tiene un papel fundamental. Nuestra dedicación colectiva es lo que hace posible que la iglesia cumpla su propósito y glorifique a Dios en el mundo. Así que permítame invitarlos a reflexionar en qué debe cambiar en nosotros para que verdaderamente podamos ser una iglesia bíblica que Dios quiere. Anote el primer punto importante. Necesitamos permanecer en la palabra. Necesitamos permanecer en la palabra. Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Y ¿saben? Lo que vemos en Hechos capítulo 2 es realmente hermoso. Más de 3,000 personas con historias distintas, con necesidades reales y vidas complejas, decidieron permanecer en la enseñanza de los apóstoles, lo que hoy conocemos nosotros como la palabra de Dios. No era una relación ocasional con la palabra. No la escuchaban solo cuando les quedaba tiempo. No, ellos querían entenderla, querían vivirla, querían aprender, dialogarla. La palabra estaba presente en sus conversaciones, en sus comidas, en sus decisiones. Y el Espíritu Santo usaba la palabra para guiarlos, para sostenerlos y para formar algo nuevo entre ellos. Ahora, seamos honestos por un momento. Para muchos de nosotros, la vida está llena de voces, ¿sí o no? La voz del jefe, la voz de nuestra sociedad, la voz del sistema, las noticias que generan ansiedad, el miedo a lo incierto o el futuro, la presión económica constante. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios, escuche bien, no es una carga más, es un regalo. Es una voz que trae claridad cuando todo está revuelto. Es una voz que nos recuerda quiénes somos cuando la sociedad intenta definirnos. Y escuche bien, no permanecemos en la palabra para convertirnos en mejores personas. Permanecemos en la palabra porque necesitamos escuchar a Dios para no perdernos en el ruido. Aprender a amar la palabra de Dios es aprender a confiar en que Dios quiso hablarnos. Dios hizo todo lo posible para dejarnos la Biblia. La Biblia, mis hermanos, es inspirada por Dios. La Biblia tiene autoridad y cuando nosotros la abrimos con un corazón humilde, Dios sigue hablando hoy. Y la manera en que nos parecemos más a Jesucristo no es por nuestra fuerza de voluntad. Es cuando el Espíritu Santo toma esa palabra y nos enseña cómo vivirla en la vida real, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en las decisiones difíciles, en el cansancio. Y es por eso que nosotros aquí como iglesia ofrecemos ministerios para caminar juntos en la palabra. Estudio bíblico para hombres, para mujeres. Ministerios como discípulo equipado, que no buscan solamente llenarte la cabeza de información, sino ayudar a que la palabra se vuelva vida. Y aquí viene una pregunta que no es para acusarnos, sino realmente para examinar nuestro corazón con honestidad. Y la pregunta es, ¿nos parecemos más a la iglesia del primer siglo? ¿O nos parecemos más a la versión moderna de la iglesia que se conforma con escuchar sin responder? ¿Sabe? En Hechos, la gente no solo oía la palabra, la vivía, la conversaba,
La dejaba entrar en cada área de su vida. Pero hoy se ha vuelto normal escuchar un sermón y olvidarlo a los 3 días. Y consumimos mensajes, podcasts, enseñanzas, prédicas. Pero muchas veces no nos detenemos a preguntar, Señor, ¿cómo quieres que esto transforme mi vida? Así que quiero ser bien claro y con mucho amor se lo digo. La iglesia no funciona cuando unos pocos hacen todos y todos los demás observan. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta área. Y mi responsabilidad como pastor es caminar con Dios durante la semana, confesar cualquier pecado que esté estorbando, escuchar con intención y luego caminar junto a Dios y compartir su palabra de manera fiel y clara. Y su responsabilidad como iglesia es venir con un corazón abierto. Es pedirle al Espíritu Santo que te hable. Tu responsabilidad es escuchar con intención, caminar con Dios y ver realmente lo que Dios te está mostrando hacer. Y sabes, no se trata de hacerlo perfecto, se trata de dar pasos reales. Mi objetivo, mis hermanos, no es impresionarlo, ni entretenerlo, ni solo inspirarle por un momento. Mi deseo es acompañarlo, capacitarlo para que la palabra de Dios te siga hablando toda la semana, no solamente el domingo. Y cuando nosotros nos comprometemos con la palabra, no solo la escuchamos, sino que dejamos que realmente la transforme, que transforme nuestra manera de pensar, que transforme nuestro corazón. De manera que debemos permanecer en la palabra. El segundo punto importante, escríbalo. Necesitamos participar en la comunión fraternal. Necesitamos participar en la comunión fraternal. La palabra griega que traducimos como comunión o compañerismo es koinonía. Y esta palabra aparece 19 veces en el Nuevo Testamento y tiene 2 significados principales. Uno es participación y el segundo es asociación, ya sea con Dios o con otras personas. Como puede ver, en el primer siglo no existía un cristianismo individualista. Nadie decía Jesús y yo sin la iglesia. Mi relación personal con Dios sin los hermanos de la fe. La vida cristiana siempre fue vida en comunidad, donde cada persona tenía un papel y aportaba activamente a la vida de los demás. La iglesia del primer siglo no podía concebir una fe sin comunidad. Hechos 2:44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Ahora fíjense en las palabras, todos y reunían. Eran 3,120 personas participando activamente en la comunión y la fraternidad de la iglesia, compartiendo sus vidas, sus recursos y su tiempo. Ninguna persona estaba aislada. Todos tenían un compromiso radical de vivir su fe dentro de la comunidad. Hechos 2:46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo. ¿Y qué dice? Generosidad. Dice cada día. Todo sucedía de manera constante y deliberada. Iban juntos al templo, compartían comidas en casa, se apoyaban mutuamente. Había un compromiso radical de participar en la comunión. Entonces la pregunta para nosotros esta mañana es la siguiente. ¿Qué significaría hoy para nosotros participar en la comunión como la iglesia del primer siglo? Significaría estar presentes y activos en la vida de la iglesia, adorando juntos los domingos aquí como iglesia. Y escucha bien, tu presencia aquí los domingos importa. No solamente asistiendo de vez en cuando, sino aportando, involucrándote y siendo parte de la vida de la comunidad. Pero la comunión no termina cuando salimos por la puerta. También significa vivir la fe en comunidad durante la semana. Significa procesar juntos unos con otros la palabra de Dios para decisiones difíciles. Significa aplicarla en la vida diaria. Significa compartir comidas y conversaciones. Significa criar a nuestros hijos juntos. Significa apoyarnos mutuamente en oración. Participar en la comunión fraternal implica, mis hermanos, ir más allá
de lo que es cómodo. Significa ser bien intencionales en la misión, invitando a otros a conocer nuestra comunidad, sirviendo juntos, mostrando el amor de Cristo activamente. Participar en la comunión es una decisión diaria y es una decisión radical. No es pasiva, requiere entrega, requiere constancia, requiere valentía. Y cuando todos hacemos nuestra parte, escuche bien, la iglesia entonces se convierte en un lugar vivo, se convierte en un lugar fuerte, transformador, donde Dios es glorificado y cada miembro crece, es sostenido y se convierte en un embajador de su reino. Como puede ver, la iglesia del primer siglo priorizaba tanto la reunión dominical como la vida en grupos pequeños. Nadie asistía a un grupo y luego faltaba a la iglesia el domingo. Ni tampoco iba a la iglesia el domingo y luego faltaba al grupo. Ambos eran esenciales para crecer en la fe y vivir la vida cristiana plenamente. Y si usted está aquí hoy y no forma parte de un grupo, te animamos a unirte a uno. Participar en un grupo significa más que asistir. Significa conectarte con los demás, significa aportar, significa aprender, compartir alegrías, compartir tus cargas, vivir tu fe en acción junto con otros hermanos que comparten la fe. Aquí no hay espectadores. Todos tenemos un papel que cumplir y cada miembro hace la diferencia en este cuerpo. Pero sabe que muchos de nosotros hemos aprendido a ser fuertes solos, ¿sí o no? Hemos aprendido a no pedir ayuda, a aguantarlo. Pero la fortaleza bíblica no es aislamiento, es interdependencia. La comunidad no es un lugar donde te exigen más, es un lugar donde no tienes que cargar todo tú solo. Participar no significa hacerlo todo, significa dejarte ver, permitir que otros oren contigo, que otras personas caminen contigo, que lloren contigo. Y si tu vida en la iglesia se ha sentido rutinaria, aislada o superficial, un grupo comunitario es el lugar donde puedes encontrar alegría, es el lugar donde puedes encontrar propósito y una misión. Y no se trata solo de mejorar como persona, se trata de participar en la misión de Dios, en lo que Él está haciendo y construir juntos la iglesia que Él quiere que nosotros seamos. El tercer punto, escríbelo. Necesitamos proclamar el Evangelio. Necesitamos proclamar el Evangelio. Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Lo que vemos aquí es que toda la iglesia estaba comprometida a recordar y celebrar lo que Cristo había hecho. Proclamaban el Evangelio no solo con palabras, sino con su vida, su comunidad, con sus acciones diarias. Y nosotros proclamamos el Evangelio cada domingo en los mensajes. Proclamamos el Evangelio cantándolo en nuestras alabanzas. Proclamamos el Evangelio recordándonos al tomar la cena del Señor como hemos hecho esta mañana. Y por eso tenemos ministerios que reflejan el poder transformador del Evangelio, como el Ministerio de Matrimonios Re-Engage. Fundamentado en el Evangelio, porque cuando entendemos y vivimos el Evangelio, nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestra comunidad cambian de manera radical. Pero aquí es donde muchos de nosotros luchamos con el moralismo sin darnos cuenta. Muchos de nosotros crecimos con una fe basada en haz más, esfuérzate más, exígete más, falla menos. Y eso, mis hermanos, cansa el alma. El moralismo significa intentar parecernos a Jesús con nuestra propia fuerza, confiando en nuestro esfuerzo, en nuestras buenas intenciones o en nuestras buenas obras, en lugar de depender del poder transformador de Dios. ¿Y sabe cómo se manifiesta?
se manifiesta en frases que todos hemos pensado. ¿Sí o no? Necesito ser un mejor papá. Necesito ser un mejor esposo, una mejor esposa. Necesito orar más. Necesito leer y memorizar más la Biblia. Necesito cumplir con mi trabajo para poder ser ejemplar y para honrar a Dios. Y sabe, el problema no está en hacer estas cosas, sino en cómo y con qué poder las hacemos. Si dependemos solamente de nuestra fuerza o de nuestra disciplina o nuestras buenas intenciones, eso es moralismo. Como puede ver, el moralismo limita el alcance del evangelio en nuestra vida. El evangelio no dice, haz más para que Dios te ame. No, el evangelio dice, Dios ya te amó, ahora vive desde ahí. No servimos para ganarnos el favor de Dios. Servimos porque ya lo hemos recibido. No oramos para impresionar a Dios, oramos porque dependemos de Él. El evangelio no te exige perfección. Escucha bien, el evangelio te ofrece poder. Poder para vivir vidas que por nuestra cuenta no podríamos vivir. Y la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿tratamos de vivir como Jesús por nuestra propia fuerza? ¿O confiamos cada día en su poder transformador para que nos forme, para que nos guíe y nos haga actuar conforme a su voluntad? Y el siguiente punto, escríbalo. Necesitamos perseverar en la oración. Necesitamos perseverar en la oración. La iglesia del primer siglo nos deja un ejemplo muy claro. Y es que la oración no era opcional ni aislada. Era una práctica diaria y comunitaria. La oración en Hechos, mis hermanos, no era un ritual, era el oxígeno. Y muchos hoy aquí necesitamos volver a respirar. Orar juntos no es un programa más. Es decirle a Dios, Señor, te necesitamos. No podemos solos. Y dice que lo hacían juntos. Y al hacerlo juntos fortalecían la comunidad y fortalecían su dependencia de Dios. Perseverar en la oración significa no rendirse. Aunque las circunstancias sean difíciles o nuestro corazón esté cansado. No es solo orar cuando tengamos ganas o cuando todo parece ir muy bien. Es hacer de la oración un hábito constante, confiando en que Dios escucha y responde según su voluntad. Y escuche bien. Dios le da prioridad a su pueblo cuando ora junto. Cuando oramos juntos, el Espíritu Santo obra de manera poderosa. Se fortalecen los vínculos entre nosotros. Se intercede por los necesitados. Se experimenta la presencia de Dios de una manera tangible que no lo puedes explicar. Y sabe, este es un valor de los más difíciles de adoptar y mantener. Muchas personas piensan, sí, yo oro todos los días, cada mañana cuando hago mi devocional, oro en mi grupo de comunidad y con eso es suficiente. Pero la imagen que vemos aquí en Hechos 2 es muy diferente. Dice que más de 3,000 personas comprometidas con la oración, orando juntas constantemente como comunidad día tras día. Esta no era una oración esporádica ni opcional. Era una práctica que moldeaba la iglesia del primer siglo. Y para nosotros hoy esto significa que la oración no puede ser solo un hábito personal, ni algo que hacemos cuando tenemos tiempo o cuando nos sentimos muy inspirados. La oración comunitaria en las reuniones del domingo, en los grupos de comunidad, en nuestras interacciones diarias, es el motor que sostiene nuestra iglesia y transforma nuestras vidas. Y cuando nosotros perseveramos en la oración, no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestra disciplina, sino del poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros y a través de nosotros. Y próximamente vamos a tener nuestra primera noche de oración y adoración. Y yo realmente espero que este lugar esté igual, si no es que más de lleno como está hoy. Y con un solo propósito: elevar nuestras oraciones a Dios como un pueblo unido, clamando juntos al Señor. Edwin Orr, un reconocido historiador y estudioso de los avivamientos, dijo, y cito: la historia permanece en silencio
sobre los avivamientos que no comenzaron con la oración. Orr también afirmó: ningún gran despertar espiritual ha surgido en el mundo sin la oración unida. Y sobre la importancia de la oración comunitaria agregó: cada congregación que experimenta un derramamiento del Espíritu es una congregación avivada y viva en la reunión de oración. Y por su parte, R.B. Jones, un destacado teólogo y predicador, dijo: una iglesia entera de rodillas es irresistible. Y el próximo punto, escríbalo: necesitamos practicar la generosidad. Necesitamos practicar la generosidad. Hechos 2, 44 al 46. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Saben? En nuestra cultura, a veces dar se ve como una obligación, o como un acto que cumplir, o como una limosna. Y vivimos en una cultura que acumula, que protege y que mide el éxito por lo que poseemos. Pero la Biblia nos muestra algo muy diferente. La generosidad, mis hermanos, es un estilo de vida, un acto de fe y obediencia que transforma no solamente la iglesia, sino que también transforma nuestra propia vida. Porque cuando Cristo reina en nuestro corazón, escuche bien, dejamos de vernos como dueños y empezamos a vernos como administradores de todo lo que Él nos ha dado, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos. Todo es de Dios, todo le pertenece a Él. Entonces, si todo es de Dios, la pregunta, escuche bien, deja de ser cuánto doy de lo que es mío y pasa a ser con cuánto me quedo de lo que es suyo. La generosidad no empieza en la cartera, empieza en el corazón. Es reconocer que lo que tenemos viene de Dios y que Él nos llama a usarlo para su gloria y para bendecir a otras. Y tal vez digas: sí, pero yo trabajé muy duro para obtener lo que tengo. ¿De verdad? ¿Tan arrogante eres? ¿Quién te da la habilidad de trabajar? ¿Quién sostiene tus fuerzas? ¿Quién te da la inteligencia para cerrar esos tratos? Fíjese que el texto de Hechos dice que la generosidad trae alegría. La generosidad no era una carga más, era un gozo. Y la iglesia del primer siglo compartía sus recursos, su tiempo, su vida con espíritu alegre, con espíritu generoso. Y este es un ejemplo radical para nosotros. Porque la verdadera generosidad cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de servir, cambia nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y si tú formas parte de esta iglesia y sientes resistencia a dar, sientes resistencia a servir, sientes resistencia a involucrarte, examina tu corazón. Examínalo. La generosidad que Dios espera nace de una confianza en Él. Nace de un corazón que participa activamente en la vida de la iglesia. Pregúntale al Señor sinceramente: Señor, ¿cómo quieres que use lo que es tuyo? El modelo bíblico de iglesia muestra que cada miembro tanto daba como recibía de la comunidad. Y escucha bien, la generosidad no se trata de que la iglesia reciba tu tiempo, tus talentos o dinero. No se trata de eso. Se trata de que Dios tenga tu corazón por completo y que todo lo que Él te ha dado, tu tiempo, tus talentos, tu dinero, sea usado para expandir su reino y para bendecir a otros. Y cuando nosotros vivimos con un compromiso radical a ser personas generosas, entonces dar deja de ser un acto aislado. Se convierte en una expresión de fe, se convierte en una expresión de nuestro amor por el Señor. Servir deja de ser una obligación o una carga y se convierte en una oportunidad de reflejar a Cristo. Nuestra comunidad se fortalece, crece y se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Dios. Y por último, escríbalo: necesitamos priorizar
la misión. Necesitamos priorizar la misión. Hechos 2:47. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahora, ¿por qué el Señor agregaba más personas cada día? Porque la iglesia del primer siglo priorizaba la misión. Los apóstoles proclamaban el evangelio y los creyentes compartían su fe todos los días en su vida cotidiana. La misión no era algo opcional, tampoco era responsabilidad de los líderes. No, todos participaban. Ahora, fíjese bien que no eran los apóstoles solos, no era la estrategia que tenían de alcance. Dice que era el Señor quien añadía a los que iban a ser salvos. Y esto nos recuerda que el crecimiento de la iglesia, escucha bien, no depende de nosotros, sino que es un privilegio presenciar lo que Dios hace. Es un privilegio participar de lo que Él hace. Podemos orar, podemos participar, pero no podemos forzar lo que solo Él puede producir. Ahora bien, antes de que el versículo hable del crecimiento, describe algo crucial. Y son los puntos que hemos visto anteriormente. Describe una comunidad marcada por devoción a la enseñanza de los apóstoles, por comunión fraternal profunda, por comidas compartidas, por un temor reverente, por una generosidad y una adoración llena de gozo. En otras palabras, la salvación se añadía en el contexto de un pueblo que vivía como si Jesús realmente importara. Sus vidas tenían peso, su amor tenía profundidad, su fe no era algo privado. Era visible, era tangible, era contagiosa. Y no porque la iglesia fuera perfecta, sino porque la iglesia era auténtica. Y esto es muy reconfortante para nosotros. Dios no solo salva a través de sermones, escuche bien, salva mediante conversaciones sencillas. Salva mediante amistades constantes, comidas compartidas, personas que perseveran en estar presentes y en orar. Y este versículo nos invita a creer que la salvación no es un milagro raro reservado para momentos de avivamiento, sino algo que Dios hace día tras día y lo hace con placer y con gozo. Entonces la pregunta es, ¿has visto a Dios añadir a nuestro número? Y no te lo pregunto como un motivo de orgullo, sino como un recordatorio de que la iglesia está llamada a ser un lugar donde los perdidos se encuentran y donde los de afuera llegan a ser nuestra familia. Y tal vez no lo has visto últimamente, tal vez dejaste de esperarlo. O quizás llevas en tu corazón a nombres de personas que aún no tienen una relación personal con Dios y los has estado cargando y llorando por años. Y Hechos 2, versículo 47, no busca impresionarnos. ¿Sabes lo que busca hacer? Busca reavivar la esperanza, porque el Señor todavía añade, el Señor todavía salva y sigue invitando a su pueblo a pedirle que lo haga una vez más. Así que hoy pidámosle a Dios a que haga lo que Él solamente puede hacer, añadir a nuestro número por medio de la salvación, tal como lo hizo en Hechos capítulo 2, versículo 47. No buscamos que la iglesia crezca solo por decir que creció. ¿Sabe lo que realmente anhelamos? Anhelamos crecimiento porque queremos ver a personas pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. La iglesia no crece por persuasión o estrategia, sino porque el Señor salva. Y uno de los medios más ordinarios que Dios usa son las oraciones de su pueblo. De manera que la misión no es opcional. La misión no es exclusiva para los pastores. La iglesia del primer siglo nos enseña que todos debemos priorizar la misión, viviendo nuestra fe y compartiéndola en los momentos más cotidianos. Y cuando nosotros hacemos una prioridad de la misión, Dios añade a personas a la iglesia cada día y nuestra comunidad se transforma. Amén. Y aquí voy terminando. ¿Sabe la razón por la que pedimos a todos nuestros miembros que renueven su membresía cada año? No es algo administrativo, sino que es realmente una oportunidad para que cada uno de nosotros
haga un alto y se pregunte lo siguiente: ¿estoy realmente comprometido con Watermark, con esta iglesia? ¿Quiero realmente ser parte activa de la obra que Dios está haciendo aquí? ¿Quiero que nuestra iglesia refleje lo que vimos en la iglesia del primer siglo? Un pueblo que glorifica a Dios, que exalta a Cristo y que está empoderado por el Espíritu Santo. Y si tu respuesta es sí, enhorabuena. Escucha bien, tu compromiso importa. Tu participación aquí importa. Cada oración, cada servicio, cada acto de amor y generosidad fortalece a nuestra comunidad y la hace más viva. Y si tu respuesta es no, o si aún tienes dudas, nos encantaría sentarnos contigo y conversar con honestidad sobre cualquier inquietud que tengas. Pero lo que sí te quiero decir es que Watermark no es para todos. Aquí no somos un club social, no somos un lugar para pasar el tiempo cómodamente. Y no nos emociona liderar una iglesia donde la gente solo recibe sin involucrarse, sin sacrificarse, sin formar parte de la misión de Dios. Somos una iglesia viva. Ser iglesia significa morir a uno mismo, dejar de pensar solo en lo que yo quiero o en lo que yo necesito y decidir entregar la vida para glorificar a Dios, para exaltar a Cristo y para ser guiado por el Espíritu Santo. Y si tú vienes de una tradición donde la iglesia era solamente un lugar al que se asistía, ser miembro aquí significa ser parte activa de la familia de Dios. Significa involucrarse, significa servir y crecer y compartir. Y no se trata de cumplir una obligación, se trata de vivir tu fe con todo tu corazón. Así que cierra tus ojos y quiero darte la oportunidad de responder. Acabas de escuchar la palabra de Dios y la pregunta no es si escuchaste, la pregunta es: ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué paso concreto vas a dar hoy? ¿Realmente valoras la oración corporativa? ¿O es algo secundario para ti? ¿Qué paso necesitas dar en generosidad con tu tiempo, con tus talentos, con tu dinero, con tus recursos? ¿A quién te está llamando Dios a buscar esta semana con el Evangelio? No dejes que esto solamente sea una reflexión. Sabes, Dios siempre nos habla con el propósito de que nosotros respondamos. Y si estás aquí visitando iglesias o cambiando de iglesia, ora con sinceridad. Dile: Señor, ¿dónde me estás llamando a echar raíces e invertir mi vida? Y si asistes a Watermark pero aún no eres miembro, detente un momento y pregúntale a Dios: ¿qué me está deteniendo? ¿Por qué no me comprometo? No te lo digo para que sientas culpa, es para ser honesto delante de Él. Y si aún no conoces a Jesús, hoy es el mejor momento para dar un paso hacia Él. No esperes a tenerlo todo resuelto. Ahí donde estás, simplemente abre tu corazón y dile: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que te necesito, que sin ti no soy completo. Hoy decido entregarte mi vida y permitir que me hagas una nueva persona. Transforma mi corazón, renueva mi mente y guíame por el camino que tú tienes preparado para mí. Padre, ponemos nuestra iglesia en tus manos y pedimos que se haga tu voluntad entre nosotros. No queremos parecernos a la iglesia moldeada por la cultura o por costumbres humanas. Queremos parecernos a la iglesia del primer siglo, una iglesia viva, llena de fe, amor y obediencia. Haznos una comunidad de personas comprometidas contigo, con tu palabra, con tu misión. Que seamos una iglesia que ame, que sirva, que dé testimonio y refleje a Jesús en todo lo que hacemos. Todo esto te lo pedimos con humildad y fe. En el nombre de Jesús.